Desde el Renacimiento, con su énfasis en el redescubrimiento del individuo y la crítica a las estructuras de poder medievales, hasta la Revolución Industrial, donde se cuestionaban las condiciones de vida de las clases trabajadoras y el impacto del avance tecnológico, siempre ha habido advertencias sobre el potencial colapso de la sociedad. En Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, ese colapso proviene del control absoluto y aterrador del Estado sobre la información. La historia se desarrolla en un futuro indeterminado en Estados Unidos, donde el rasgo más distintivo de esta distopía es la prohibición casi total de los libros. La tecnología ha avanzado tanto que la gente ha perdido el interés por la lectura, y el Estado considera los libros como una amenaza. Como consecuencia, cualquiera que sea encontrado con uno es arrestado, y su casa es incendiada por los bomberos. La historia sigue a uno de estos bomberos, Montag, mientras se desilusiona de su trabajo y de la sociedad que éste respalda. Su crisis comienza cuando conoce a Clarice, una joven que despierta en él preguntas que nunca se había hecho. Pero el punto de quiebre llega cuando él y sus compañeros bomberos incendian una casa con libros. En lugar de huir o ser arrestada, la dueña de la casa elige morir con su biblioteca antes que traicionar sus principios. Montag, impactado, finge estar enfermo y falta al trabajo. Sin embargo, su capitán, Beatty, aparece en su casa para confrontarlo. Betty le ofrece un largo discurso sobre la prohibición de los libros y el papel de los bomberos en la quema de estos. Montag, sin embargo, decide buscar a un hombre que sospecha posee libros antiguos, pero que nunca denunció. Se trata de Faber, un ex profesor de literatura. Al día siguiente, Montag presencia una conversación entre su esposa, Mildred, y sus amigas sobre la inminente guerra en la que Estados Unidos parece estar involucrado. Esto lo lleva a una crisis, y, en un acto impulsivo, les recita poesía, lo que provoca que huyan de la casa, levantando sospechas sobre él. Para despistar a Beatty, Montag entrega uno de los libros que había escondido, el cual es quemado. Más tarde, Montag y Beatty tienen un enfrentamiento verbal sobre la esencia misma de la literatura. Beatty interrumpe la discusión y ordena ir a quemar otra casa, donde alguien ha estado coleccionando libros. Luego, llevan a Montag a su propia casa y le ordenan quemarla con un lanzallamas. Montag obedece, pero finalmente apunta el arma contra Beatty y lo mata. Tras una persecución, Montag escapa de la policía y huye al campo. Recuerda haber oído sobre fugitivos que protegían libros y promovían el cambio, así que se dirige a una línea de tren cercana. Finalmente, encuentra a un grupo de estos fugitivos literarios. En ese momento, la guerra estalla con una devastación nuclear sobre la ciudad de la que Montag acaba de escapar. La guerra termina casi tan rápido como comienza, y la civilización desaparece como una vela apagándose. Fahrenheit 451 ofrece una narrativa impactante y sigue siendo una de las novelas más influyentes del siglo XX. El mundo creado por Bradbury es mucho más complejo de lo que comúnmente se reconoce. La ficción distópica del siglo XX parece estar dominada por los temas de censura y vigilancia. En 1984, de Orwell, Winston Smith es monitoreado constantemente por el partido en el poder, que puede torturarlo o ejecutarlo si comete un crimen del pensamiento. En Un mundo feliz, de Huxley, las ideas que se pueden expresar están limitadas por estrictos tabúes culturales y un control psicológico total. Aquellos que logran romper estas barreras son exiliados. A pesar de estas similitudes superficiales, cada una de estas distopías trata la censura de formas distintas. En 1984, se impone con el terror de la policía secreta. En Un mundo feliz, la mayoría de las personas ni siquiera piensa en expresar ideas disidentes debido al control mental. Pero en Fahrenheit 451, la censura opera de una manera diferente. El principal portavoz de la ideología del Estado en la novela es Beatty, el capitán de bomberos. Según él,
El problema con los libros y las ideas que contienen es doble. Fomentan un pensamiento independiente peligroso, y al mismo tiempo, son inútiles. En la sociedad de la novela, se exalta casi de forma obsesiva la unidad y la similitud, hasta el punto de que salir a caminar tarde por la noche se considera sospechoso y motivo suficiente para que los bomberos investiguen tu hogar. Beatty sostiene que si millones de personas fueran expuestas de golpe a miles de nuevas ideas, se generarían conflictos. Pero la suposición más peligrosa que hace Beatty es que el orden establecido es inherentemente mejor que el caos temporal que surgiría si las personas fueran expuestas a nuevas perspectivas. Su pensamiento se asemeja al de Thomas Hobbes en Leviatán, quien, en medio de la Guerra Civil Inglesa, argumentó que sin un poder absoluto que impusiera el orden, la humanidad inevitablemente caería en el conflicto y la violencia. Sin embargo, la crítica a la visión de Beatty radica en que reduce los problemas sociales y políticos a un simple intento de evitar el colapso, lo que lleva a justificar un autoritarismo brutal. Su filosofía reduce a la humanidad a la simple búsqueda de placer y la evitación del dolor a corto plazo. Esto es distinto del totalitarismo de 1984, donde el poder se busca explícitamente por sí mismo, sin ninguna pretensión de servir a un propósito superior. En cambio, Beatty invierte la acusación contra la sociedad. Según él, todos somos buscadores de poder y generadores de conflicto, por lo que es deber del Estado asegurarse de que nunca tengamos acceso a ideas que puedan fomentar nuestra naturaleza peligrosa. Esta es una de las grandes diferencias entre Fahrenheit 451 y otras distopías. Normalmente, en este tipo de historias, la gente teme al Estado. Pero aquí, el Estado también teme a su gente. Sin embargo, la ironía es que, a pesar de toda la represión, el mundo de Fahrenheit 451 sigue siendo increíblemente violento. En algún punto, la fuerza y la autoridad del gobierno dejaron de ser un medio para la estabilidad y se convirtieron en un fin en sí mismas. Pensar se ha convertido en una nueva forma de blasfemia, y las antiguas iglesias han sido reemplazadas por pasillos gubernamentales. Pero la censura es solo una parte menor de la estrategia de control del Estado en Fahrenheit 451. Quizás aún más importante, es la manipulación de la información y la forma en que se usa el entretenimiento para adormecer a la sociedad. El crítico cultural Neil Postman, en su libro Divertirse hasta morir, publicado en 1985, criticó el impacto de la televisión en el discurso público. Según él, la televisión capta nuestra atención principalmente por su valor de entretenimiento, lo que hace que las ideas complejas sean opacadas por programas llamativos y superficiales. Postman compara este fenómeno con el soma de un mundo feliz, una droga que suprime la tristeza de las personas, haciéndolas felices por un breve tiempo. Sin embargo, Fahrenheit 451 ofrece una comparación aún más precisa, porque mientras en un mundo feliz la distracción proviene de la medicación, en Fahrenheit 451 proviene de los medios de comunicación. El problema no es el entretenimiento en sí mismo, sino que en la novela, el entretenimiento ha reemplazado por completo al pensamiento, con consecuencias drásticas. El personaje que más representa esta realidad es Mildred, la esposa de Montag. Ella pasa casi todo su tiempo en su salón, una habitación transformada en una gigantesca pantalla de televisión, donde los personajes interactivos responden a su voz. Así es como transcurren sus días, viendo programas dentro del salón, dialogando ocasionalmente con los personajes y luego comentando estos mismos programas con sus amigas. Se vuelve tan dependiente de esta distracción que, incluso cuando Montag se siente enfermo y claramente necesita su ayuda, ella apenas puede apartarse de sus pantallas. Si en 1984 la telepantalla vigilaba a todos, en Fahrenheit 451 la gente está voluntariamente hipnotizada por ella. El efecto que esto tiene en Mildred es impactante.
ha perdido casi por completo la capacidad de empatizar con quienes la rodean. Lo mismo ocurre con sus amigas. Para ellas, el salón y sus familias virtuales parecen satisfacer cualquier deseo de conexión humana. Pero, en realidad, esa conexión es superficial. A pesar de estar aparentemente felices, hay un vacío profundo en sus vidas. Es evidente que sus amigas sienten una insatisfacción latente, aunque evitan enfrentarse a esa verdad. El sufrimiento más extremo se ve reflejado en la propia Mildred, quien en una de las primeras escenas de la novela intenta quitarse la vida. Su insatisfacción es tan grande que ni siquiera es capaz de reconocerla. El tipo de conexión existencial que podría satisfacerla no se encuentra en el mundo virtual, sino en un compromiso real con otra persona consciente. Aquí se muestra la gran contradicción de la filosofía de Beatty. Incluso si el conflicto se redujera al mínimo, sería a costa de un vacío interior igual de destructivo. Toda la existencia humana en Fahrenheit 451 se reduce a un entretenimiento vacío. Lo más aterrador es que la gente pidió esto. Según Beatty, la prohibición de los libros y la eliminación de ideas no fueron impuestas desde arriba contra la voluntad de la población. Más bien, las personas se acostumbraron a las distracciones fáciles y entretenidas, hasta el punto de que ellas mismas impulsaron ese cambio. Beatty describe este proceso en detalle. Primero, los libros se simplificaron, reduciéndolos a resúmenes de unas pocas líneas. Luego, los programas de televisión se acortaron, la política quedó reducida a titulares llamativos, y la cantidad de información terminó reemplazando por completo su calidad. Si el objetivo del Estado en Fahrenheit 451 era crear una población dócil y obediente, esta aceleración de la información fue el complemento perfecto de la censura. Mientras la censura impide el acceso a ideas peligrosas, la sobrecarga de datos mantiene a las personas tan ocupadas, procesando información irrelevante que finalmente se rinden. Después de todo, ¿cómo se puede desarrollar una opinión propia si no hay tiempo para reflexionar? Podemos aprender mucho de esta estrategia del gobierno en Fahrenheit 451. Su objetivo es claro: aislar a las personas del pensamiento independiente y mantenerlas alimentadas con una dieta constante de entretenimiento vacío. Pero lo más inquietante es que la sociedad hizo la mayor parte de este trabajo por sí misma. La característica más obvia de los ciudadanos en la novela es que casi todos son completamente acríticos. Han perdido la capacidad de notar cualquier problema en su situación. Nunca se menciona si las elecciones en esta sociedad son libres o justas, pero eso ni siquiera parece importar. Los ciudadanos han sido condicionados a tal punto que no muestran el menor interés en el proceso político. Como solo tienen acceso a una cantidad limitada de información, llegan naturalmente a las conclusiones que el Estado quiere, sin que sea necesaria una represión activa. Sin pensamiento crítico, estamos a merced de cualquier sofista que pueda manipularnos. Y esto encaja perfectamente con el objetivo final del gobierno en la novela: hacer que todos piensen de manera similar, con mínimas variaciones. Además, se muestran los efectos emocionales devastadores de la falta de reflexión. Un ejemplo es cuando una de las amigas de Mildred rompe en llanto tras escuchar a Montag recitar poesía. Por un breve instante, la belleza de las palabras desmorona su visión del mundo. No sabe cómo reaccionar, porque jamás se ha detenido a cuestionar sus creencias. El vacío emocional que sienten los ciudadanos de Fahrenheit 451 se debe en gran parte a su incapacidad para detenerse y considerar ideas. No es casualidad que uno de los libros que Montag roba y finalmente memoriza sea el Eclesiastés del Antiguo Testamento. En él, el rey Salomón atraviesa su propia crisis existencial y encuentra consuelo en su fe en Dios. Sin embargo, más allá de la solución que encuentra, lo importante en este contexto es el proceso que sigue para superar su desesperación. En Fahrenheit 451, los habitantes carecen de los recursos intelectuales para atravesar ese tipo de viaje. Como resultado, permanecen atrapados en una insatisfacción existencial que burbujea en su interior sin que la reconozcan.
Esta falta de herramientas intelectuales limita la profundidad misma de sus experiencias y la medida en que pueden comprenderse a sí mismos. Como consecuencia, los ciudadanos de Fahrenheit 451 exhiben una especie de doble obsesión con ellos mismos. Por un lado, están constantemente enfocados en su propio placer y distracción, prestando poca o ninguna atención a los demás. Por otro, se preocupan excesivamente por la imagen que proyectan ante los demás, incluso si esa imagen es completamente falsa. Esto se hace evidente en la desconexión entre lo que los personajes dicen y lo que realmente sienten. Afirman ser felices, pero es más una actuación que un reflejo genuino de su estado emocional. Usan cada gramo de negación posible para convencerse a sí mismos de que todo está bien. Este fenómeno se relaciona con la idea moderna de la positividad tóxica. En la sociedad de la novela, existe un tabú cultural contra reconocer cualquier tipo de malestar o insatisfacción. Todo debe parecer perfecto en la superficie, sin importar lo que realmente ocurra en el interior. Mientras que la gente común está demasiado absorta en sí misma como para preocuparse por los demás, Betty lleva esta mentalidad un paso más allá. Él cree saber lo que es mejor para todos en el país, y por lo tanto, se siente justificado en su labor de mantener el control. En contraste con esta mentalidad, están los fugitivos. Lo que los diferencia del resto de la sociedad y de la arrogancia del Estado es que valoran el contenido por encima de la apariencia. No buscan imponer su visión a los demás, sino compartir el conocimiento y preservar la memoria de lo que se ha perdido. Mientras que Betty no confía en que las personas puedan pensar por sí mismas, los fugitivos no confían en sí mismos para pensar por los demás. Esta es la diferencia crucial entre ambas filosofías. A lo largo de la novela, se destaca que el objetivo final del gobierno no es simplemente mantener a la gente unida, sino hacer que sean completamente iguales. Primero, el mundo se vacía de significado. Luego, la individualidad es eliminada por completo. Esto resuena con muchas imágenes del infierno existencial. En la Biblia, el rey Salomón habla de la repetición interminable del sol, que sale y se pone. En la mitología griega, Camus retoma la figura de Sísifo, condenado a empujar una roca cuesta arriba, solo para verla rodar de nuevo al fondo. En todas estas representaciones, el sufrimiento no proviene de la violencia o el castigo físico, sino de la falta de propósito y cambio. Fahrenheit 451 retrata este mismo tipo de desesperación, una vida sin significado real, atrapada en una monotonía sin fin. Si entendemos la esperanza como la creencia de que hay algo en el futuro que vale la pena alcanzar, entonces el mundo de la novela es un mundo sin esperanza. Esta falta de propósito no solo afecta la vida individual, sino que se extiende a toda la sociedad. Montag incluso comenta cómo todos los bomberos se ven iguales y tienen los mismos rasgos. Esto refleja el temor de Nietzsche, de que, en un futuro, todos seríamos tan resentidos entre nosotros y tan privados de nuestra capacidad de crear significado, que nos convertiríamos en meras sombras de lo que podríamos ser. Pero lo más inquietante es que esta conformidad extrema no es solo un efecto secundario del sistema, sino el objetivo principal del gobierno. Una vez que todos creen lo mismo y cualquier idea opuesta es descartada, se vuelve casi imposible imaginar una forma diferente de vivir. En la novela, la homogeneidad se impuso gradualmente. Al principio, la gente no se opuso cuando la cultura comenzó a volverse más superficial. Con el tiempo, esta tendencia se aceleró hasta que la uniformidad se convirtió en la norma, permitiendo al Estado reforzarla aún más. Así, el proceso se completó. En la época de la novela, los niños ya han sido adoctrinados, desde pequeños, por sistemas de entretenimiento diseñados para limitar sus pensamientos y su capacidad de cuestionar. El resultado es una civilización de personas que viven vidas repetitivas, sin siquiera darse cuenta de que existen otras formas de existir. Una de las preguntas fundamentales que plantea Fahrenheit 451 es cómo grandes grupos de personas permiten que ocurran atrocidades. Hannah Arendt, en su estudio sobre el juicio de Adolf Eichmann, un alto funcionario nazi,
llegó a una conclusión inquietante. Eichmann no odiaba profundamente a los judíos, ni tenía un deseo de hacer el mal. Simplemente seguía órdenes, y se conformaba con el sistema en el que vivía. Arendt llamó a esto la banalidad del mal. Según su teoría, muchas personas son capaces de permitir e incluso participar en horrores inimaginables, simplemente porque se han acostumbrado a ello, y no cuestionan su entorno. En Fahrenheit, la mayoría de las personas no fue obligada a aceptar su situación. En cambio, la aceptaron voluntariamente, y en algunos casos, la promovieron activamente. Faber, el exprofesor de literatura, explica que el Estado solo pudo prohibir los libros y tomar el control absoluto de la información, porque la gente perdió el interés por aprender. La sociedad prefería la distracción y el entretenimiento a la reflexión, lo que llevó a que tanto los mercados como el gobierno respondieran a esa demanda, consolidando un sistema que finalmente se volvió irreversible. Esta es una de las diferencias más marcadas entre Fahrenheit y otras distopías. En 1984, el partido llegó al poder mediante falsas promesas que fueron creídas por una población desesperada. En un mundo feliz, la mayoría de las personas han sido genéticamente diseñadas para ser obedientes. Pero en Fahrenheit 451, la gente y el eventual gobierno represivo estaban alineados en sus objetivos. Lo más aterrador es que no hubo una verdadera oposición. El mismo Faber admite que él y otros intelectuales abandonaron sus principios en busca de seguridad y comodidad. Se culpa a sí mismo y a los demás por haber permanecido inactivos mientras todo lo que valoraban era destruido. En sus primeras conversaciones con Montag, Faber describe 3 condiciones necesarias para cambiar el mundo: acceso a información de calidad, tiempo para reflexionar sobre ella, y libertad para actuar en consecuencia. El problema, según él, no fue solo que la gente perdió el interés por la información, sino que incluso aquellos que aún la valoraban, no hicieron nada para defenderla. El derecho a actuar según la propia conciencia pierde su valor si nunca se ejerce. Las novelas distópicas suelen estar llenas de advertencias, pero la de Bradbury es especialmente relevante. No solo nos alerta sobre los peligros de la censura, sino sobre el riesgo de que nosotros mismos, por comodidad o indiferencia, renunciemos a nuestra libertad de pensar. La última gran víctima de Fahrenheit 451 no son los libros ni las ideas que contienen, sino la propia actividad de pensar profundamente. Para los antiguos filósofos griegos, la contemplación era una de las actividades más importantes del ser humano. En la novela, la gente no solo ha perdido el acceso a los libros, sino que ha perdido el control sobre sus propias mentes. Si no podemos detenernos a reflexionar, solo nos quedan 2 opciones: seguir lo que todos los demás hacen, o caminar a ciegas en la oscuridad, esperando que por suerte logremos alcanzar nuestros objetivos. Este es el golpe final a la supuesta felicidad de las personas en Fahrenheit 451. En la novela, el respeto por la mente humana ha caído tanto que el pensamiento reflexivo es visto como una enfermedad, mientras que la violencia y la autodestrucción son aceptadas como algo normal. Por definición, cualquier persona que se dedique a la reflexión profunda no está expresando un punto de vista, sino exhibiendo un síntoma de anormalidad. Este es el mal definitivo en la obra de Bradbury. Incluso si ignoramos la represión, la violencia y la desesperación, lo que queda es una sociedad a la que le han arrebatado uno de los pilares esenciales de la vida humana: la capacidad de dirigir sus propias mentes. No hace falta quemar libros para destruir una cultura. Solo es necesario que la gente deje de leerlos.